Aquí Luke, para quien sea que encuentre esto. Gracias por existir, supongo. Antes de nada, una pregunta para ti. ¿Cuál es el único objeto, solo uno, que te asegurarías de salvar de tu vieja vida? No un arma, no comida. Algo tuyo. Piénsalo bien. Déjalo en los comentarios si es que eso todavía existe en el mundo que encuentres. Sería interesante saber qué importaba. El metal frío del generador se clava en mis dedos. Un chapoteo. No es un pez. Demasiado lento, demasiado deliberado. Mi aliento se congela en mi pecho, cada músculo tenso esperando. El sonido viene de mi derecha, donde la oscuridad es total, donde el agua del pantano se traga la poca luz de la luna. Levanto la linterna. La mano me tiembla con una fuerza que casi me la arranca. El haz de luz baila sobre el agua negra y aceitosa. Otro chapoteo mucho más cerca esta vez. No veo nada, pero siento una presencia, una quietud antinatural que me observa desde el velo de la noche. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo diablos terminé en medio de un pantano, en plena noche esperando a que algo me devore? Supongo que, para entenderlo, tenemos que retroceder. Al principio, al día en que el mundo decidió que ya había tenido suficiente de nosotros. Todo comenzó con el olor a fibra de vidrio y aceite de dos tiempos, el olor de mi vida antes de esta. Era un martes normal en Nautical Necessities, la tienda de suministros. Recuerdo el zumbido constante del aire acondicionado luchando contra la humedad pegajosa de Luisiana. El sol de la tarde entraba por el ventanal, haciendo brillar las partículas de polvo que flotaban en el aire. Estaba ajustando el inventario de anclas. El metal frío y pesado se sentía familiar en mis manos. Era una tarea monótona, de esas que te permiten dejar la mente en blanco, y yo lo agradecía. La radio de la tienda estaba encendida, como siempre, una emisora local de blues que solía poner mi jefe. Ese día la música se cortó. No fue un fundido a negro para dar paso a las noticias. Fue un corte seco, abrupto. Un silencio extraño llenó la tienda, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. Me quedé quieto, con un ancla a medio colocar en el estante. Luego, una voz, un presentador de noticias, con un tono que intentaba ser calmado pero que no lograba ocultar un temblor subyacente. Hablaba de disturbios en el centro, de incidentes aislados. Nada nuevo, pensé al principio, pero la descripción era extraña. No hablaba de saqueos ni de protestas. Usaba palabras como comportamiento errático, ataques no provocados. Mi ceño se frunció. Dejé el ancla en el suelo con un golpe sordo y subí el volumen. El presentador describió una escena en Canal Street, algo sobre una persona que mordía a los paramédicos que intentaban ayudarla. La conexión se cortó de nuevo, y esta vez solo se oyó un pitido agudo y persistente. Un escalofrío recorrió mi espalda a pesar del calor. Afuera, por la ventana, el tráfico parecía haberse vuelto más denso, más caótico. Las bocinas sonaban con una insistencia furiosa, no con la impaciencia habitual de la hora punta. Eran bocinazos largos, desesperados. Un par de clientes que estaban en la tienda se miraron entre ellos, con una expresión de desconcierto. Uno de ellos, un viejo pescador llamado Gus, se acercó al mostrador, sus ojos fijos en la calle. ¿Qué demonios está pasando ahí fuera, Luke?, preguntó, su voz ronca. No tuve tiempo de responder. Vimos a la gente empezar a correr por la acera. No era el trote apurado de alguien que llega tarde. Era una carrera desesperada, con los ojos desorbitados, mirando por encima del hombro como si el mismo diablo los persiguiera. Un hombre tropezó y cayó, y nadie se detuvo a ayudarlo. Simplemente lo pisotearon, una marea de pánico que lo arrolló sin miramientos. Mi estómago se encogió hasta convertirse en un nudo pequeño y duro. Decidí cerrar, no por ninguna orden, sino por un instinto primario que me gritaba que algo iba muy mal. Le dije a Gus y al otro cliente que se fueran a casa, que se encerraran. Gus me dio una palmada en el hombro, sus nudillos ásperos como la lija. «Ten cuidado, chico», dijo, y se fue. Eché el cerrojo de la puerta principal. El sonido metálico retumbó en el silencio antinatural de la tienda. Me sentía extrañamente expuesto, como si las paredes de cristal ya no pudieran protegerme de lo que fuera que estaba creciendo ahí fuera. Cogí mi mochila del cuarto trasero. Siempre tenía una preparada. Una vieja costumbre de los tiempos en que me iba de acampada por el pantano. Un kit de primeros auxilios, una navaja multiusos, barritas de proteínas, una botella de agua, una linterna. Cosas básicas. En ese momento no pensaba en el fin del mundo. Solo pensaba en llegar a mi camioneta y conducir hasta mi pequeño apartamento, lejos del caos del centro. ¡Qué ingenuo! La normalidad era un barco que ya había zarpado, y yo me había quedado en el muelle. El aparcamiento trasero estaba extrañamente vacío, pero el rugido de la ciudad era más fuerte que nunca. Una sinfonía de sirenas, gritos y el chirrido de neumáticos. Me subí a mi vieja Ford. El asiento de vinilo estaba caliente por el sol. El motor tosió un par de veces antes de arrancar.
Un sonido familiar y reconfortante en medio de la locura. Salí a la calle y me encontré de lleno con el muro. Un mar de coches parados, parachoques contra parachoques, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Durante la primera media hora, la gente permaneció en sus coches. La frustración flotaba en el aire, tan densa como la humedad. Podías verla en las manos que golpeaban los volantes, en las cabezas que se asomaban por las ventanillas para gritar insultos al vacío. Yo me quedé quieto, con la radio ahora emitiendo solo estática. Intenté llamar a mi hermana, pero la línea estaba muerta. Cada intento fallido era como un pequeño martillazo en mi pecho, aumentando la presión. Luego, la atmósfera cambió. La frustración se agrió y se convirtió en miedo. La gente empezó a abandonar sus coches. Primero unos pocos, luego docenas. Se movían entre los vehículos como fantasmas, sus rostros pálidos y tensos. El sonido de un helicóptero pasó muy bajo, tan bajo que mi camioneta vibró. No era de la policía ni de las noticias, era militar. Verde oliva, sin marcas visibles. No se detuvo, simplemente siguió su camino como si huyera de algo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, no en la distancia, no en una pantalla. Justo allí, a unos 3 coches de distancia, un hombre con traje de negocios se tambaleaba entre los vehículos. Tenía una mancha oscura y húmeda que se extendía por su camisa blanca. Pero no era eso lo que me heló la sangre, era su forma de moverse, espasmódica, antinatural. Sus ojos estaban vacíos, no miraban nada pero lo veían todo. Se abalanzó sobre una mujer que intentaba sacar a su hijo del asiento trasero de un monovolumen. El grito de la mujer fue algo que nunca olvidaré. No fue un grito de miedo o de dolor, fue un sonido de pura e incomprensible sorpresa, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. El hombre del traje la mordió en el hombro, con un sonido húmedo y desgarrador. La gente a su alrededor retrocedió, formando un círculo de horror silencioso. Nadie intervino, nadie gritó. Solo se quedaron mirando, paralizados. La incredulidad era un veneno que nos había dejado a todos inmóviles. Esa imagen rompió mi parálisis. El instinto de supervivencia, esa bestia dormida en el fondo de tu cerebro, despertó de un rugido. No pensé, simplemente actué. Apagué el motor, cogí mi mochila y abrí la puerta. El aire exterior era un cóctel nauseabundo de gasolina, goma quemada y algo más, algo metálico y dulzón. El olor a sangre. El caos había estallado por completo. La gente corría en todas direcciones, chocando unos con otros. Los gritos ya no eran aislados, eran el telón de fondo. Mi único pensamiento era alejarme de la carretera principal. Conocía la zona. Había crecido explorando los canales y los bayús que se entrelazaban detrás de las zonas comerciales. Si podía llegar al terraplén, a unos 2 kilómetros de distancia, podría seguirlo hasta las afueras, hacia el pantano, hacia el agua. Mi mente se aferró a esa idea. El agua es segura. El agua es limpia. Era un mantra que repetía con cada zancada, con cada jadeo que me quemaba los pulmones. Correr sobre el asfalto caliente, esquivando coches abandonados y a gente que corría tan ciega como yo, era agotador. El sol me golpeaba la nuca, el sudor me empapaba la camisa y se me metía en los ojos, haciéndolos escocer. Cada músculo de mis piernas protestaba, pero seguía adelante. El sonido de mis propias botas golpeando el pavimento era mi única guía, un ritmo constante en medio de la disonancia de la caída de una ciudad. No me atrevía a mirar atrás. Vi cosas terribles en esa carrera. Reflejos en los cristales de los escaparates, escenas que mi cerebro apenas registraba antes de obligarme a seguir corriendo. Un policía disparando su arma contra una figura que no caía. Un grupo de esas cosas, rodeando un autobús urbano, golpeando las ventanas con sus puños ensangrentados. Los rostros de los pasajeros pegados al cristal, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Tuve que apartar la vista, centrarme en el suelo que tenía delante. Un paso, luego otro. El terraplén era una franja elevada de tierra y hierba que corría paralela a un canal de drenaje. Cuando finalmente llegué, me derrumbé detrás de unos arbustos, con el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Mis pulmones ardían. Cada respiración era un sorbo de aire espeso y pesado. Me permití mirar hacia atrás, hacia la carretera. Desde allí, parecía una herida abierta en el paisaje. Una cicatriz llena de metal retorcido y un movimiento frenético y depredador. Sabía que no podía quedarme allí. El terraplén ofrecía una ruta, pero también me dejaba expuesto. Me levanté, mis piernas temblaban por el esfuerzo. Empecé a caminar, luego a trotar, siguiendo el camino de tierra. El canal a mi lado estaba lleno de agua estancada y basura, pero representaba una frontera, una barrera. Tenía la extraña sensación de que esas cosas no se sentían atraídas por el agua. Era solo una corazonada, pero era lo único que tenía. La ciudad se fue quedando atrás, su agonía convirtiéndose en un zumbido sordo. El paisaje empezó a cambiar.
Los edificios dieron paso a almacenes abandonados y luego a la maraña de árboles y maleza que anunciaba el comienzo del pantano. El aire se volvió más húmedo, más pesado, cargado con el olor a tierra mojada y a vegetación en descomposición. Era un olor que conocía. Era el olor de casa, o lo más parecido a ella que me quedaba. Fue entonces cuando encontré el primer cuerpo que no estaba en medio del caos urbano. Estaba junto al canal, medio oculto por la hierba alta. Un hombre con ropa de pesca. No tenía marcas de mordiscos, simplemente yacía allí, con los ojos abiertos mirando al cielo nublado. A su lado, en el suelo, había una pequeña radio de ondas cortas, de esas que funcionan a manivela. Una punzada de algo que no era miedo me recorrió. ¿Por qué estaba aquí? ¿De qué huía? Cogí la radio. Era pesada, sólida, un trozo de tecnología de otra época. No sabía por qué lo hacía, pero mi instinto me dijo que la cogiera. La guardé en mi mochila junto a las barritas de proteínas. No miré al hombre a la cara por mucho tiempo. No quería que su rostro se grabara en mi memoria junto con los otros horrores del día. Seguí caminando. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja y un púrpura enfermizos. La noche en el pantano trae consigo una oscuridad diferente. No es solo la ausencia de luz, es una oscuridad pesada, viva, llena de los susurros de criaturas invisibles y del chapoteo del agua. Encontré una vieja cabaña de casa abandonada, apenas 4 paredes y un techo que amenazaba con derrumbarse. Era mejor que nada. Bloqueé la puerta con un tronco podrido y me senté en el suelo, en la oscuridad total, escuchando. El silencio era lo más aterrador. Después del pandemonium de la ciudad, el silencio del pantano era ensordecedor. Cada crujido de una rama, cada graznido de un pájaro nocturno, hacía que mi cuerpo se tensara. Saqué la navaja de mi mochila y la abrí. La pequeña hoja de metal era un consuelo patético pero necesario. La sostuve con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No dormí esa noche. Simplemente me senté y esperé a que saliera el sol. Al amanecer, el mundo parecía casi normal. La luz del sol se filtraba a través de los cipreses, creando patrones en el suelo del pantano. El aire era fresco. Si no fuera por el recuerdo grabado a fuego en mi mente y el dolor en mis músculos, podría haber sido una mañana de acampada como cualquier otra. Pero el zumbido lejano de la ciudad seguía ahí, un recordatorio constante de que el mundo que conocía se había acabado. Pasé los siguientes días moviéndome con cautela, adentrándome más en el laberinto de agua y árboles que era Manchac. El área estaba prácticamente abandonada mucho antes de que todo esto sucediera. Un pueblo fantasma de casas sobre pilotes que se hundían lentamente en el pantano. Era un lugar olvidado por el tiempo, y esperaba que también fuera olvidado por lo que fuera que ahora caminaba sobre la tierra. Mi objetivo era encontrar un lugar defendible, un lugar con agua. La cabaña de pesca la encontré al tercer día. Estaba en una pequeña isla rodeada de aguas profundas por 3 de sus lados. Solo se podía acceder a ella a través de un largo y desvencijado muelle de madera que podía destruirse fácilmente. Era perfecta. El antiguo propietario la había dejado bien equipada. Una pequeña estufa de leña, algunos utensilios de cocina y, lo más importante, un gran barril de plástico para recoger agua de lluvia del techo de hojalata. Era un palacio. Los primeros días allí fueron un borrón de trabajo agotador. Reforcé la puerta, tapié las ventanas dejando solo pequeñas rendijas para observar y desmonté los últimos 10 metros del muelle, creando un abismo infranqueable entre mi isla y la orilla. Cada golpe de martillo resonaba en el silencio, y yo me detenía después de cada uno escuchando con el corazón en la garganta, esperando atraer una atención no deseada. Pero no llegó nada. Aprendí a vivir con el ritmo del pantano. El sol dictaba mis días. Me levantaba con el primer canto de los pájaros y me encerraba en cuanto la luz empezaba a desvanecerse. Mi conocimiento de la tienda resultó ser más útil de lo que jamás hubiera imaginado. Usé viejas redes de pesca para crear un perímetro alrededor de la cabaña. No detendrían a nada, pero cualquier cosa que tropezara con ellas haría ruido. Un sistema de alerta primitivo. También até latas vacías y pequeños trozos de metal a las redes. En el silencio del pantano, el más mínimo tintineo viajaría kilómetros. Era una trampa de sonido. Durante el día me sentaba en el porche, reparando un pequeño bote de remos que había encontrado medio hundido cerca de la cabaña. El trabajo mantenía mis manos ocupadas y mi mente alejada de los recuerdos que intentaban aflorar en los momentos de quietud. La comida era el siguiente problema. Las barritas de proteínas no durarían para siempre. Empecé a pescar. Usé un viejo sedal y un anzuelo que encontré en un cajón. Y como cebo, los insectos que abundaban por todas partes. El primer pez que saqué del agua oscura fue una pequeña victoria que me supo a gloria. Lo cociné en la estufa de leña, y el olor a pescado ahumado llenó la pequeña cabaña. Fue la primera comida caliente que tuve en días, y sentí una oleada de algo parecido a la esperanza.
El agua era mi aliada. Me di cuenta de que mi corazonada en el terraplén era cierta. Vi a algunos de ellos en la orilla lejana. Se movían sin rumbo, atraídos por el sonido de un árbol al caer o por una bandada de pájaros que alzaba el vuelo. Pero nunca entraban en el agua. Se quedaban en el borde mirando el reflejo con sus ojos vacíos como si fuera una barrera invisible. Eran lentos, torpes, y el agua parecía confundirlos, anular su único y terrible propósito. Mi rutina se solidificó. Por la mañana revisaba el perímetro. Al mediodía pescaba o trabajaba en el bote. Por la tarde hervía agua y preparaba mi única comida del día. Y por la noche me sentaba en la oscuridad escuchando. La radio que había cogido del hombre muerto permanecía en mi mochila. No me había atrevido a usarla. El ruido era el enemigo. El ruido era una invitación a cenar. Y yo era el plato principal. Pero la soledad empezaba a pesar. Era un peso físico, una presión en el pecho que no desaparecía. Hablaba solo en susurros, solo para escuchar el sonido de una voz humana, aunque fuera la mía. Contaba historias de mi infancia, describía en voz alta las reparaciones que estaba haciendo en el bote, cualquier cosa para llenar el vacío. Empecé a preguntarme si había alguien más, si en algún lugar alguien más estaba sentado en la oscuridad, escuchando. Una noche la curiosidad me venció. Saqué la radio de la mochila. Mis manos sudaban mientras la sostenía. La manivela se sentía fría y extraña. Me metí en el rincón más alejado de la cabaña, envolviéndome a mí y a la radio en una manta gruesa para ahogar cualquier sonido. Lentamente, con un cuidado infinito, empecé a girar la manivela. La radio cobró vida con un suave zumbido y un pequeño LED verde parpadeó en la oscuridad. Giré el dial con la delicadeza de un ladrón de cajas fuertes. La mayor parte era estática, el siseo del mundo muerto. Pero entonces, entre el ruido blanco, oí algo. No era una voz, era un pulso, un bip, 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 rítmico y constante. Estaba en una frecuencia muy específica. Mi corazón empezó a latir más deprisa. No era una transmisión de emergencia, no era música, era deliberado, era una señal. Escuché durante una hora, acurrucado bajo la manta, con el sudor corriéndome por la frente. El pulso nunca flaqueó, siempre el mismo ritmo, la misma frecuencia. Era un faro en un océano de silencio, y con él una pregunta que me quemaba por dentro. ¿Quién lo estaba emitiendo? ¿Y por qué? ¿Era una trampa? ¿O era una mano extendida en la oscuridad, una señal de que no estaba solo? Los días siguientes fueron una tortura. La existencia de esa señal lo cambió todo. Mi refugio seguro ya no se sentía tan seguro. Se sentía como una jaula. La rutina que me había mantenido cuerdo ahora parecía una sentencia. Cada vez que miraba hacia la orilla, no solo veía árboles y agua, veía una dirección. La señal venía del corazón del pantano hacia el este. Sabía que seguirla era una locura. Era abandonar la seguridad que tanto me había costado construir. Pero la alternativa era peor. La alternativa era sentarme aquí y esperar a que mis redes se rompieran, a que mi comida se acabara, o a que la soledad finalmente me destrozara. La señal, fuera lo que fuera, era una posibilidad. Era una pregunta que necesitaba una respuesta. Y en este nuevo mundo, las preguntas sin respuesta eran un lujo que no podía permitirme. Podían matarte tan seguramente como una de esas cosas. Tomé mi decisión una mañana, mientras observaba una garza pescar en las aguas poco profundas. El pájaro estaba completamente quieto, esperando el momento perfecto para atacar. Paciencia y propósito. Eso es lo que necesitaba. Pasé 2 días preparando el pequeño bote. Lo parcheé, lo reforcé y construí un pequeño toldo con una lona para protegerme del sol. Empaqué todo lo que tenía: pescado ahumado, mi barril de agua de lluvia, la radio, mi navaja y un hacha que había encontrado en la cabaña. La mañana en que me fui, el pantano estaba envuelto en una niebla espesa y blanca. Deslicé el bote en el agua en silencio. El único sonido era el suave chapoteo de mis remos. Miré hacia atrás, a la pequeña cabaña que había sido mi santuario, hasta que la niebla la engulló. No sentí tristeza, solo una fría determinación. Estaba adentrándome en lo desconocido, siguiendo una señal fantasma emitida por desconocidos, hacia un destino que probablemente sería mi tumba. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía en movimiento. Estaba cazando, no escondiéndome. El bote se deslizaba sobre el agua negra como un cuchillo. La niebla lo envolvía todo en un silencio acolchado. Mis manos, ya ásperas por el trabajo en la cabaña, se aferraban a los remos de madera. Cada palada era un esfuerzo consciente por no hacer ruido, por no perturbar la quietud de aquel sudario blanco que cubría el mundo. Sentía una extraña calma, la calma que precede a la acción. Ya no esperaba el peligro, iba hacia él. Y esa diferencia, por pequeña que fuera, lo era todo.
A medida que el sol ascendía, la niebla comenzaba a disiparse en jirones, revelando el laberinto que tenía ante mí. Cipreses milenarios se alzaban del agua como los huesos de leviatanes muertos, sus ramas cubiertas de un espeso manto de musgo español que colgaba como el cabello de un fantasma. El camino no era evidente. Canales estrechos se abrían en todas direcciones, cada uno idéntico al anterior. Mi único mapa era la pequeña radio que descansaba en el fondo del bote, mi brújula siseante. Cada hora detenía el bote y repetía el ritual. Me cubría con la lona para ahogar el sonido. Giraba la manivela con una lentitud agónica y escuchaba. El bip, bip, bip seguía allí, a veces más débil, a veces más fuerte. Ajustaba mi rumbo basándome en la claridad de la señal, convirtiéndome en una polilla atraída por una llama invisible. El pantano era un depredador paciente, y yo navegaba por sus venas, rezando para no acabar en su estómago. El calor del mediodía era sofocante. La humedad era tan densa que parecía poder masticarse, un velo pesado que se pegaba a mi piel y hacía que mi ropa se sintiera como una segunda piel empapada. El sudor me corría por la cara y el cuello, un flujo constante que atraía nubes de mosquitos zumbadores. El sonido de sus alas cerca de mis oídos era una tortura constante, una pequeña locura que amenazaba con romper la concentración que me mantenía vivo. El paisaje era a la vez de una belleza aterradora. Las aguas tranquilas reflejaban el cielo con una claridad perfecta, creando una ilusión de dos mundos, uno encima del otro. Flores exóticas de colores vibrantes crecían en las orillas. Su dulce perfume se mezclaba con el olor a barro y a descomposición. Pero bajo la superficie sabía que había cosas que era mejor no ver. Un movimiento rápido, la estela de un caimán, me recordaba constantemente que yo era un intruso en un reino que no me pertenecía. Fue a media tarde del primer día cuando los vi de nuevo. Estaban en una pequeña franja de tierra fangosa, un grupo de 5. El agua los había tratado mal. Su piel estaba hinchada y grisácea, cubierta de algas y sanguijuelas. Uno de ellos tenía la mandíbula inferior completamente arrancada, colgando sobre su pecho por un jirón de piel. Se movían en un círculo lento y sin sentido, tropezando unos con otros, ajenos a mi presencia mientras yo pasaba sigilosamente a unos 100 metros de distancia. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Dejé de remar, levantando los remos del agua sin hacer una sola salpicadura. El bote se deslizó por inercia, un fantasma sobre el agua. Contuve la respiración, cada latido de mi corazón era un tambor en mis oídos. No me vieron. Sus sentidos parecían estar completamente atrofiados, guiados solo por el sonido y quizás por un instinto depredador primitivo. Verlos así, tan decrépitos y patéticos, no los hacía menos terroríficos. Al contrario, me obligué a comer algo después de dejarlos atrás. Mis manos temblaban tanto que apenas podía desenvolver el trozo de pescado ahumado. El sabor salado y aceitoso llenó mi boca, pero no sentí placer. Era solo combustible. Cada bocado era una tarea, una necesidad para mantener el motor en marcha. Bebí un sorbo de agua del barril. Estaba tibia y tenía un sabor a plástico, pero era lo más preciado que poseía en el mundo. Esa noche encontré un pequeño refugio, una ensenada oculta tras una cortina de sauces llorones. Amarré el bote a una raíz gruesa y me acurruqué bajo mi lona. No encendí ninguna luz. La oscuridad era total, absoluta. Solo los sonidos del pantano me hacían compañía. El coro de miles de ranas, el zumbido de los insectos, el chapoteo ocasional de un pez. Cada sonido era un potencial peligro, y mi oído se agudizó hasta un punto doloroso. No dormí mucho. Mi mente proyectaba imágenes en el interior de mis párpados. El hombre del traje atacando a la mujer, las caras de los pasajeros en el autobús, la mandíbula colgante de la criatura en la orilla. El agotamiento era un peso que me aplastaba, pero el miedo era un estimulante que me mantenía despierto, tenso como la cuerda de un arco. Me preguntaba si la persona al otro lado de la señal de radio también estaba despierta, escuchando la noche. El segundo día fue una repetición del primero, una larga y monótona prueba de resistencia. Los músculos de mis hombros y de mi espalda ardían con un dolor sordo y constante. Tenía ampollas en las palmas de las manos, y cada vez que agarraba los remos, un dolor agudo me recorría los brazos, pero seguí remando. El bip, bip, bip se estaba volviendo más fuerte, más claro. Me estaba acercando. Eso era lo único que importaba. A mi alrededor encontraba restos de la vieja vida, ahora reclamados por el pantano. Un barco de pesca de camarones medio hundido, cubierto de óxido y enredaderas. Una nevera de camping flotando boca abajo, su contenido perdido hacía tiempo en las profundidades. Eran lápidas de un mundo ahogado, recordatorios silenciosos de que la civilización era solo una fina capa de barniz sobre la naturaleza salvaje. Y ahora el barniz se había agrietado. Hacia el mediodía encontré algo que me heló la sangre. Era un campamento improvisado en un pequeño montículo de tierra seca.
una tienda de campaña desgarrada, una hoguera apagada hace mucho tiempo, y en el suelo, junto a un saco de dormir abierto, había un libro para niños. Estaba abierto por una página con el dibujo de una familia de osos sonrientes. La lluvia lo había arrugado y descolorido. No había cuerpos, no había señales de lucha. Simplemente se habían ido. Me quedé mirando el libro desde mi bote, sin atreverme a acercarme. La escena era más inquietante que cualquier horda de muertos. El silencio, la quietud, la normalidad rota de aquel objeto. ¿Qué les había pasado? ¿Huyeron? ¿O algo los encontró en mitad de la noche? La pregunta quedó flotando en el aire pesado, sin respuesta. No quería saberla. Remé más rápido, dejando atrás el pequeño fantasma de una familia. La señal de radio se convirtió en mi obsesión. Era la única voz en un universo silencioso, la única prueba de que la conciencia humana podría no haberse extinguido por completo. Empecé a hablarle, en susurros, bajo la lona. «Ya voy», decía. «Estoy cerca. Aguanta». Era una locura, lo sabía, pero me mantenía cuerdo. Le daba un propósito a mis músculos doloridos y a mis manos ensangrentadas. El pantano parecía volverse más denso, más salvaje. Los canales se estrecharon y a menudo tenía que usar las manos para apartar las ramas y las enredaderas que bloqueaban el paso. El sol apenas penetraba el dosel de hojas, sumiendo el día en una perpetua penumbra verde. El aire era espeso, inmóvil. Sentía como si estuviera remando a través de un sueño febril, un paisaje salido de una pesadilla. A veces el agua era tan clara que podía ver el fondo, un lecho de hojas muertas y ramas podridas. Veía peces moverse como sombras plateadas, y en una ocasión una enorme tortuga mordedora que me observó pasar con sus ojos antiguos y sin párpados. Me preguntaba cuántos secretos guardaban esas aguas, cuántos cuerpos de los perdidos descansaban ahora en su abrazo fangoso. La fatiga empezaba a provocarme alucinaciones. En la periferia de mi visión, las raíces de los cipreses parecían figuras humanas agazapadas. El susurro del viento entre las hojas se transformaba en voces débiles y lejanas. Tuve que sacudir la cabeza varias veces, salpicarme agua en la cara para mantenerme anclado a la realidad. El pantano no solo te atacaba físicamente, te asediaba la mente. Al final del segundo día, la señal era tan fuerte que ya casi no había estática. Podía escucharla débilmente incluso sin la manivela, alimentada por la poca energía residual que quedaba en sus circuitos. Sabía que estaba muy cerca. La emoción, mezclada con un miedo paralizante, formaba un nudo en mi estómago. Mañana llegaría al origen del sonido que me había guiado a través del infierno. Esa noche, el sueño fue imposible. La proximidad de mi objetivo me llenaba de una energía nerviosa. Repasé mis escasas posesiones. El hacha, afilada contra una piedra. La navaja, limpia y aceitada. El último trozo de pescado ahumado. No era un arsenal, pero era todo lo que tenía. Me sentía como un explorador a punto de hacer el primer contacto con una tribu desconocida y potencialmente hostil. Partí antes del amanecer navegando en la penumbra. El bip era ahora un compañero constante, un latido que marcaba el ritmo de mis paladas. Y entonces, a través de los árboles, lo vi. Primero fue solo un destello de algo antinatural, algo hecho por el hombre, un reflejo metálico. Remé con más fuerza, mi corazón latía al ritmo de la señal. La estructura se reveló lentamente a medida que me acercaba. Era una torre de radio, no muy alta, quizás de unos 30 metros, pero en la planicie del pantano parecía un rascacielos. Estaba construida sobre una plataforma de hormigón y acero que la elevaba por encima del nivel del agua, una isla artificial en medio de la nada. Un pequeño edificio de bloques de hormigón, probablemente una estación de retransmisión, se encontraba en la base de la torre, y de él provenía un sonido que casi me hace llorar, el zumbido bajo y constante de un generador. La cautela se apoderó de mí de nuevo, apagando la euforia. Esto podía ser una trampa muy elaborada. ¿Por qué transmitir una señal tan abierta? ¿Para atraer a los supervivientes? ¿Para qué propósito? Todas las posibilidades que se arremolinaban en mi cabeza eran peores que la anterior. Decidí no acercarme directamente. Di un amplio rodeo y busqué un lugar para esconder el bote. Encontré un denso grupo de manglares a unos 200 metros de la estación. Metí el bote entre las raíces, cubriéndolo con ramas y musgo hasta que fue prácticamente invisible desde el agua. Cogí mi mochila y el hacha. El agua aquí era poco profunda, me llegaba hasta la cintura. Bajar del bote fue un shock. El agua estaba fría, y el fango del fondo era espeso y succionador, tratando de arrancarme las botas a cada paso. El avance fue lento y silencioso. Cada paso era un esfuerzo calculado para no hacer ruido. El zumbido del generador se hacía más fuerte. Un sonido maravilloso y aterrador al mismo tiempo. Maravilloso porque significaba energía, tecnología, quizás civilización. Aterrador porque podía oírse desde kilómetros a la redonda. Era un faro no solo para mí,
sino para cualquier otra cosa que estuviera escuchando. Llegué al borde de la plataforma de hormigón. Me agaché detrás de un viejo tanque de combustible oxidado y observé. La estación parecía tranquila. No había señales de movimiento. La puerta del edificio estaba cerrada y las pocas ventanas que tenía estaban cubiertas con placas de metal desde el interior. No había cuerpos, no había signos de lucha, solo el zumbido del generador y el bip, bip, bip de la señal que ahora podía oír débilmente a través de las paredes de hormigón. Pasé lo que pareció una eternidad observando cada sombra, cada ráfaga de viento. Mi mano sudaba sobre el mango del hacha. ¿Qué hacía ahora? ¿Gritar? ¿Golpear la puerta? ¿O simplemente dar media vuelta y volver a mi soledad segura? La idea era tentadora. Había satisfecho mi curiosidad. Había encontrado la fuente, pero no había encontrado la respuesta. Y sabía que si me iba ahora, la pregunta de quién estaba ahí dentro me atormentaría por el resto de mi corta vida. Respiré hondo. El aire olía a ozono y a diésel por el generador. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta de metal. Mis botas mojadas no hacían ruido sobre el hormigón. Me sentía completamente expuesto, como si docenas de ojos invisibles me estuvieran observando desde la torre, desde el pantano. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, que volviera al bote y desapareciera. Me paré frente a la puerta. Era de acero macizo, sin pomo en el exterior, solo una pequeña mirilla corredera a la altura de los ojos. Levanté la mano temblorosa para golpear, pero antes de que mis nudillos tocaran el metal, oí un sonido en el interior, un ruido metálico, el sonido de una barra de seguridad al deslizarse. Mi cuerpo se congeló, mi mano se quedó flotando en el aire. La puerta se abrió con un chirrido lento y prolongado, revelando solo una rendija de oscuridad interior. No pude ver nada al principio. El contraste entre la luz del sol y la penumbra del edificio era demasiado grande. Permanecí inmóvil con el hacha levantada a medias, listo para atacar o para defenderme. El silencio se alargó, tenso como un alambre. «Estás haciendo mucho ruido para ser uno de ellos», dijo una voz desde la oscuridad. Era una voz de mujer, cansada, áspera, pero firme. No había miedo en ella, solo una cautela infinita. No se molestan en esconder sus botes. Mi alivio fue tan abrumador que casi me caigo de rodillas. Era una persona real, viva. «No soy uno de ellos», dije. Mi propia voz sonaba extraña, como si no la hubiera usado en años. Salió como un graznido ronco. «¿Quién eres?», pregunté sin bajar el hacha. La puerta se abrió un poco más. Pude distinguir una silueta, una figura delgada sosteniendo algo largo y oscuro. Un rifle. Apuntaba directamente a mi pecho. «Yo soy la que hace las preguntas», respondió ella. Su tono no dejó lugar a la discusión. «Suelta el hacha, despacio, y pon las manos donde pueda verlas. Si haces un movimiento brusco, te aseguro que no lo harás un segundo». Hice lo que me dijo. El hacha cayó al hormigón con un ruido metálico que sonó increíblemente fuerte. Levanté las manos lentamente con las palmas abiertas. La mujer salió de la sombra. Era más joven de lo que su voz sugería, quizás de mi edad. Llevaba ropa militar desgastada y tenía el pelo corto y práctico. Sus ojos eran lo que más me llamó la atención. Eran penetrantes, inteligentes y no mostraban ni una pizca de emoción. Eran los ojos de alguien que había sobrevivido a base de no confiar en nadie. Me evaluó de la cabeza a los pies y su mirada se detuvo en la radio que colgaba de mi cinturón. «Seguiste la señal», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. «Eres el primero que llega entero». Esa última frase me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con mi ropa mojada. ¿El primero? ¿Qué había pasado con los demás? La mujer pareció leer mi mente. «Entra», dijo, bajando el rifle un par de centímetros, aunque sin dejar de apuntarme. «Tenemos mucho de qué hablar, y no es seguro aquí fuera». Entré en el edificio. El interior era espartano, lleno de equipos de radio y cables. Una única bombilla colgaba del techo, iluminando mapas pegados a las paredes y raciones de comida apiladas en una esquina. Olía a metal, a polvo y a café. La mujer cerró la puerta de acero tras de mí y echó la barra de seguridad. El sonido retumbó en el pequeño espacio, aislándonos del mundo exterior. Por primera vez en días, no estaba solo, y no sabía si eso era bueno o malo. Me indicó con un gesto del rifle que me sentara en un cajón de madera vacío. Ella permaneció de pie, manteniendo la distancia, el arma siempre lista. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz un poco más suave ahora que la puerta estaba cerrada, pero no menos cautelosa. «Luke», respondí. «¿Y tú?». Ella dudó un momento, sus ojos escudriñando mi rostro, buscando algo que solo ella sabía. «Puedes llamarme Lara», dijo finalmente. «Ahora, Luke, dime qué has visto ahí fuera». Le conté todo. El atasco, la huida de la ciudad, mi refugio en la cabaña, los muertos que había visto en la orilla. Hablé durante casi una hora, la historia saliendo de mí a borbotones, como si hubiera roto una presa. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir,
Su expresión nunca cambió. Era como hablarle a una estatua, pero sabía que estaba absorbiendo cada palabra, cada detalle. Cuando terminé, el silencio volvió a llenar la habitación, solo roto por el zumbido del generador y el insistente bip, bip, bip de la consola de radio. El Ara finalmente bajó el rifle y lo apoyó contra la pared a su alcance. Se cruzó de brazos y me miró fijamente. «Lo que has visto», dijo, su voz baja y grave. «Los lentos, los ruidosos. Esos son los de la primera ola. Son predecibles, son estúpidos». Hizo una pausa y la forma en que lo dijo me puso los pelos de punta. «¿Primera ola?», repetí. Ella asintió lentamente. «Esta señal de radio», dijo señalando el equipo con la cabeza, «no es para atraer a gente como tú, Luke. Bueno, no principalmente. Es un sistema de alerta temprana. Es cebo». Mi confusión debió de ser evidente en mi cara, porque ella continuó. «Hay algo más ahí fuera, algo nuevo. Una variante, si quieres llamarlo así. Llevo meses rastreándolos. Se mueven de forma diferente. No hacen ruido. Son inteligentes. Y el agua no los detiene». Cada palabra que decía era como un ladrillo que se añadía a un muro que se construía a mi alrededor. La seguridad que había encontrado en el agua, la única regla que me había mantenido vivo, se estaba desmoronando. «No lo entiendo», dije sacudiendo la cabeza. «¿Cebo para qué?» «Para atraerlos», respondió el Ara. Sus ojos se oscurecieron. «Aprenden, se adaptan y parecen sentirse atraídos por las señales de radio, por los patrones. Esta transmisión repetitiva los atrae como polillas a la llama. Cuando dejan de venir o cuando el patrón de sus movimientos cambia, sé que están evolucionando, planeando algo más. Pero últimamente ha aparecido algo nuevo». Me miró directamente y por primera vez vi un atisbo de algo parecido a la incertidumbre en sus ojos. «Están empezando a evitar el cebo. Están aprendiendo a ignorarlo. Y eso, Luke, es lo que realmente me asusta». Sentí como un frío glacial se extendía por mi estómago. Un frío que no tenía nada que ver con mi ropa mojada. Cada palabra que el Ara pronunciaba era un martillazo contra los cimientos de mi supervivencia. La única regla que me había mantenido con vida. El agua es segura. Ahora, esa regla se había hecho añicos, y yo estaba a la deriva en un océano de nuevas y aterradoras posibilidades. Mi refugio, mi estrategia, todo se había basado en una mentira. Negué con la cabeza, un gesto lento e incrédulo. «No, no tiene sentido», musité. Mi voz apenas un susurro. Los que yo vi eran animales, torpes, se caían con sus propios pies. Quería que me discutiera, que me dijera que estaba equivocado, que ella solo estaba paranoica por el aislamiento. Pero la certeza en sus ojos era tan sólida y pesada como la puerta de acero que nos separaba del pantano. «Eso es lo que quieren que veas», respondió ella, su voz tranquila y letal. Se acercó a una de las paredes que estaba cubierta por un enorme mapa topográfico de la región, lleno de chinchetas, líneas rojas y anotaciones indescifrables. «No los ves a menos que sepan que los estás viendo, o cuando ya es demasiado tarde». Su dedo trazó una ruta a lo largo de un canal, deteniéndose en un pequeño círculo rojo. «Aquí», dijo. «Hace 3 semanas, un grupo de los lentos quedó atrapado en una orilla durante la marea alta. Un festín fácil para cualquier depredador. Observé durante horas. No pasó nada. Al anochecer algo salió del agua. No hizo ni una salpicadura. Se movía bajo la superficie. Los eliminó uno a uno, arrastrándolos hacia las profundidades, silenciosamente, metódicamente. No era una cacería frenética, era una ejecución. La imagen que sus palabras pintaron en mi mente me revolvió el estómago. Intenté imaginarlo. Una forma oscura deslizándose bajo el agua negra, unas manos silenciosas agarrando un tobillo, el tirón hacia abajo sin un solo grito. Era un horror de una clase completamente nueva. No era la amenaza caótica y ruidosa que había visto en la ciudad. Esto era sigiloso. Esto era inteligente. Esto era una cacería. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Por qué harían eso? No lo sé, admitió el Ara, y esa admisión fue casi más aterradora que su certeza. Quizás ven a los lentos como competencia, o quizás solo están limpiando el tablero de juego, eliminando las piezas ruidosas para poder moverse sin ser detectados. Se apartó del mapa y volvió a mirarme. He perdido a 3 personas que siguieron esta señal, Luke. Llegaron aquí, les conté lo que sé, y se fueron pensando que podrían manejarlo. Su mirada se desvió hacia una esquina, donde 3 mochilas, idénticas a la mía, estaban apiladas pulcramente. Mi garganta se secó. No volvieron, continué por ella. Ella asintió. Encontré sus botes, vacíos, a la deriva, sin signos de lucha, como si simplemente se los hubiera tragado el pantano. La palabra cebo resonó en mi cabeza. ¿La señal también era un cebo para atraer a gente como yo? Gente prescindible para enviarla a misiones de reconocimiento.
La desconfianza debió de reflejarse en mi cara. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté, mi tono volviéndose más duro. ¿Qué es lo que quieres de mí? El ara suspiró, un sonido cansado que pareció envejecerla 10 años. Porque estoy ciega, Luke, y estoy asustada. La variante ha dejado de responder a este transmisor. Durante semanas podía predecir sus movimientos basándome en cómo evitaban esta zona. Ahora, nada. Es como si hubieran desaparecido del mapa. Y eso significa que están en otro lugar, haciendo algo nuevo. Señaló otro punto en el mapa, a unos 30 kilómetros al norte. Hay otra estación de retransmisión como esta, más pequeña, automatizada. Dejó de transmitir su señal de estado hace un mes. Necesito saber por qué. Si fue una avería del equipo, o si la encontraron. Necesito saber lo que hay allí. Registros, datos, cualquier cosa que me diga hacia dónde se dirigen, qué están planeando. Me quedé en silencio procesando su petición. Me estaba pidiendo que volviera a salir, que navegara 30 kilómetros a través de un territorio infestado por depredadores silenciosos e inteligentes para llegar a un lugar que probablemente ya estaba invadido. Era una sentencia de muerte. La pequeña chispa de esperanza que había sentido al encontrar a otra persona se extinguió, reemplazada por una fría y amarga resignación. ¿Por qué yo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque eres el único que hay, respondió ella sin rodeos. Y porque, a diferencia de los demás, no entraste aquí como un idiota haciendo ruido. Fuiste cauteloso, escondiste tu bote, sabes cómo moverte en silencio. Puede que tengas una oportunidad. Una oportunidad. La palabra sonaba hueca, absurda. «¿Y si me niego?», la desafié. «Puedes quedarte aquí», dijo encogiéndose de hombros. «Hay comida para unos meses, agua. Pero cuando se acabe o cuando finalmente decidan venir a investigar este generador, estaremos atrapados. Moriremos aquí juntos. Yo te ofrezco una oportunidad de luchar, de anticiparnos. Quedarte aquí es simplemente elegir una forma más lenta de morir». Tenía razón, y odiaba que la tuviera. Mi mente era un torbellino. La cabaña, mi pequeño reino seguro, ya no existía. Era una ilusión que se había hecho añicos. El pantano, mi aliado, era ahora el coto de caza del enemigo. No había ningún lugar seguro. La única opción era seguir moviéndose, seguir luchando. Miré las 3 mochilas en la esquina. No quería que la mía acabara junto a ellas. «¿Qué gano yo con esto?», pregunté, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Quería, necesitaba, algo tangible a lo que aferrarme. El ara pareció entenderlo. Se agachó junto a una caja de metal y sacó algo envuelto en un trapo aceitoso. Lo desenvolvió y me lo tendió. Era una pistola, una Glock 19, y 3 cargadores llenos. El peso del arma en mi mano fue una sorpresa. Era pesada, fría, real. Era infinitamente más letal que mi hacha. Era una herramienta de un mundo que ya no existía, pero cuyo poder seguía siendo innegable. «La munición es limitada», dijo el ara. «Úsala solo si no tienes otra opción. El ruido es tu último recurso, pero es mejor que acabar arrastrado bajo el agua». Asentí, metiendo la pistola en mi cinturón. Se sentía extraña, ajena, pero también me daba una pizca de la confianza que había perdido. «Necesitaré un mapa», dije, «y comida». «Ya está preparado», respondió ella señalando una de las mochilas de la esquina. Era nueva, no una de las de los muertos. Raciones de alta energía, un sistema de purificación de agua, un mapa impermeable con la ruta marcada. Todo lo que necesitas para 3 días. El pacto estaba sellado. No con un apretón de manos, sino con el frío entendimiento mutuo de que éramos 2 personas desesperadas tomando la única opción que les quedaba. Pasamos la siguiente hora repasando el mapa. El ara me mostró los canales más seguros, las zonas que debía evitar, los lugares donde había visto a la variante por última vez. Su conocimiento del pantano era increíble. Cada recodo, cada isla estaba grabado en su mente. «Muévete solo durante el día», me instruyó. «Al anochecer, encuentra un lugar para esconderte y no hagas ni un solo ruido. No enciendas fuego. No uses la linterna. Conviértete en parte del pantano. Y sobre todo», dijo, mirándome a los ojos, «confía en tu instinto. Si algo no te parece bien, aunque no sepas por qué, sal de ahí. Tu cerebro puede detectar cosas que tus ojos no ven». Finalmente, llegó el momento de irse. La idea de volver a salir, de dejar la relativa seguridad de estas paredes de hormigón, me llenaba de un pavor que me paralizaba las piernas. Pero me obligué a moverme. Cogí la mochila nueva. Era más ligera y estaba mejor organizada que la mía. Me la puse. El peso se sentía extrañamente reconfortante sobre mis hombros. Nos dirigimos a la puerta. El ara se detuvo antes de quitar la barra de seguridad. «Luke», dijo, su voz perdiendo por primera vez su tono militar. «Ten cuidado». Fue un simple gesto, pero significó mucho. Era un reconocimiento de que no era solo un peón en su juego, sino una persona. Asentí, incapaz de articular una respuesta.
El ara corrió la pesada barra de metal. El sonido retumbó en la habitación y luego, con un chirrido, la puerta se abrió. La luz del sol me cegó por un instante y el aire húmedo y espeso del pantano volvió a llenar mis pulmones. El mundo exterior parecía diferente ahora, más brillante, más nítido, y cada sombra parecía más profunda, más amenazadora. Salí a la plataforma de hormigón. El zumbido del generador me pareció obscenamente alto. Me giré para mirar a Elara. Estaba en el umbral, con el rifle en la mano, una silueta en la oscuridad. «Si encuentras algo, no intentes volver por el mismo camino», dijo. «Estarán buscándote. Hay una frecuencia de emergencia marcada en el mapa. Úsala. Una sola vez. Una transmisión corta. Yo la oiré». Asentí de nuevo y me di la vuelta, caminando hacia el borde de la plataforma. El pantano me esperaba. Ya no era un refugio, era un campo de minas. Cada nenúfar, cada raíz que sobresalía del agua podía ocultar una amenaza. El silencio ya no era pacífico. Estaba cargado de una tensión expectante, como si todo el pantano contuviera la respiración esperando a que yo cometiera un error. Me deslicé por el borde y volví a meterme en el agua. Estaba tibia por el sol de la tarde. El fango volvió a succionar mis botas. Me moví lentamente hacia los manglares donde había escondido mi bote. Cada paso era una invitación al desastre. Sentía la mirada de Lara en mi espalda hasta que llegué a la cobertura de los árboles. Estaba solo de nuevo. Pero esta vez la soledad estaba llena de nuevos monstruos. Descubrí el bote. El corazón me latía con fuerza. Todo parecía estar en orden. Desaté la cuerda y empujé la pequeña embarcación hacia aguas más profundas. Usé un solo remo como una pértiga para alejarme de la orilla sin hacer ruido, hasta que tuve suficiente profundidad para remar. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. Tenía que encontrar un lugar para pasar la noche, y rápido. Encontré un lugar similar al de la noche anterior, una pequeña cala oculta por una densa vegetación. Metí el bote tan adentro como pude hasta que las ramas arañaron los costados. Me senté allí, en la penumbra creciente, con la pistola sobre mi regazo. El peso del arma era la única cosa que se sentía real en un mundo que se había vuelto una pesadilla surrealista. La noche cayó como un telón, trayendo consigo el coro familiar de ranas e insectos. Pero ahora escuchaba de forma diferente. Intentaba oír lo que no estaba allí. El silencio antinatural, la interrupción del ritmo de la noche que pudiera delatar una presencia sigilosa. Cada crujido, cada chapoteo, hacía que mi mano se cerrara sobre la empuñadura de la pistola. No comí. El nudo en mi estómago había matado mi apetito. Solo bebí un poco de agua del purificador que Lara me había dado. El agua era limpia, fría, sin el sabor a plástico de mi viejo barril. Era un pequeño lujo, pero no me proporcionaba ningún consuelo. Mi mente estaba fija en la misión, en la estación de radio silenciosa que me esperaba en el norte. Me pregunté sobre Lara. ¿Qué la había llevado a este lugar? ¿Había perdido a su unidad? ¿Estaba sola desde el principio? Su control y su disciplina eran admirables, pero bajo la superficie había visto el miedo. Era el mismo miedo que yo sentía, solo que ella lo llevaba como una armadura, mientras que a mí me pesaba como un ancla. El sueño, cuando finalmente llegó, fue esporádico y lleno de pesadillas. Soñé con manos frías que me agarraban desde debajo del bote, arrastrándome hacia un abismo oscuro y fangoso. Me desperté varias veces con un sobresalto, con el corazón desbocado, la mano buscando instintivamente la pistola. La línea entre el sueño y la vigilia se había vuelto peligrosamente delgada. El amanecer fue un alivio. La luz del sol, por tenue que fuera a través del dosel de árboles, ahuyentó a algunos de los peores fantasmas de la noche. Comí una de las barritas de ración de Elara. Era densa y no tenía sabor, pero sentí como la energía se extendía por mis miembros. Me sentía como un soldado preparándose para una batalla. Aunque mi único uniforme era mi ropa sucia y mi única arma era una pistola que no sabía si sería capaz de usar. Desplegué el mapa impermeable. La ruta que Elara había marcado era tortuosa, evitando los canales principales y las grandes extensiones de agua abierta. Era un camino más largo, pero supuestamente más seguro. Memoricé la primera sección del viaje. Luego guardé el mapa. Depender de él constantemente me haría bajar la guardia. Empujé el bote fuera de su escondite y comencé a remar. El día era brillante y claro. El pantano parecía engañosamente pacífico. Las aves cantaban, las libélulas danzaban sobre la superficie del agua. Era fácil, demasiado fácil, caer en una falsa sensación de seguridad. Pero la lección de Lara estaba grabada a fuego en mi cerebro. El verdadero peligro era el que no podías ver. Mantuve el bote cerca de la orilla, usando la vegetación como cobertura siempre que era posible. Cada pocos minutos dejaba de remar y simplemente escuchaba, dejando que el bote se deslizara en silencio. Escaneaba las orillas, la superficie del agua,
incluso las ramas de los árboles por encima de mí. Me sentía como una presa, consciente de que los depredadores podían estar observando desde cualquier lugar. A media mañana vi algo que me confirmó que el ara tenía razón. En una orilla fangosa había huellas. No eran de ningún animal que yo conociera. Eran vagamente humanas, pero más largas, con dedos que parecían haberse extendido. Y lo más extraño de todo, salían directamente del agua, sin ninguna marca de un cuerpo arrastrándose. Simplemente salían y se adentraban en la maleza. Mi sangre se heló. Eran la prueba de que algo caminaba donde no debía, de que se movía a través del agua como si fuera su elemento natural. Remé más rápido, alejándome de esa orilla maldita, un nuevo tipo de miedo apoderándose de mí. Ya no era el miedo a los muertos sin mente, era el miedo a lo desconocido, a una inteligencia alienígena y malévola. Pasé junto a un viejo cementerio inundado. Las lápidas de piedra sobresalían del agua como dientes rotos. El lugar tenía una atmósfera opresiva, y no me detuve a pensar en la ironía de un cementerio en un mundo donde los muertos ya no descansaban en paz. Solo quería alejarme de allí, de la idea de lo que podría estar enterrado bajo el agua y el fango. El sol alcanzó su cenit, golpeándome sin piedad. El sudor me empapaba, pero no me atrevía a quitarme la camisa de manga larga. Sabía lo rápido que el sol de Luisiana podía quemarte la piel y no podía permitirme el lujo de una insolación. Bebí agua a sorbos, racionándola cuidadosamente, aunque la mochila de Lara estaba bien provista. Los viejos hábitos de escasez eran difíciles de erradicar. Por la tarde, el canal se estrechó hasta convertirse en un túnel verde. Las ramas de los cipreses se entrelazaban por encima de mi cabeza, bloqueando casi por completo la luz del sol. El agua aquí estaba inmóvil, cubierta por una gruesa capa de lenteja de agua verde, lo que hacía que remar fuera como arrastrar el bote a través de un espeso guiso. El silencio era absoluto. Incluso los insectos parecían haber enmudecido. Un olor nauseabundo llenó el aire. Era un olor dulzón, a carne en descomposición, pero con un matiz químico, antinatural. Me tapé la nariz y la boca con la manga de la camisa, pero el hedor era tan penetrante que me hizo lagrimear. Y entonces vi la fuente. Atrapado entre las raíces de un ciprés, había el cuerpo de algo que podría haber sido un ciervo, pero su carne estaba hinchada y extrañamente descolorida, como si la hubieran hervido. Pero lo más horrible eran los crecimientos. Unos hongos de aspecto extraño, de un color gris pálido, brotaban de la carcasa del animal en patrones espeluznantes, casi geométricos. Nunca había visto nada parecido. Era como si el propio proceso de descomposición se hubiera vuelto loco, infectado por algo alienígena. No me quedé a investigar. Remé con una urgencia febril, el sonido de mis propias arcadas ahogado en el silencio del túnel verde. Salí del túnel y volví a la luz del sol como si emergiera de una tumba. Jadeé, respirando aire fresco, tratando de eliminar el recuerdo del olor y de la visión de mi mente. ¿Qué era aquello? ¿Estaba relacionado con la variante? ¿O era solo otro de los nuevos horrores que este mundo había decidido engendrar? No tenía respuestas, solo más preguntas que se apilaban sobre mi miedo. Sabía que no llegaría a la estación de radio ese día. Tendría que pasar otra noche en el pantano. La idea me llenaba de pavor. La noche anterior había sido un infierno, y eso fue antes de ver las huellas y la carcasa mutada. Esta noche, cada sombra sería una criatura, cada sonido sería una amenaza acercándose. Miré al cielo, deseando poder detener el sol, pero este continuó su inexorable descenso hacia el horizonte. La oscuridad se acercaba, y yo estaba completamente solo en su camino. Mientras la última luz del día se desangraba en el horizonte, encontré mi escondite para la noche, una maraña impenetrable de raíces de mangle en la orilla de una pequeña isla. Empujé el bote dentro de la cavidad natural, las ramas arañando la madera y mi piel. El espacio era claustrofóbico, olía a barro y a descomposición, pero estaba completamente oculto de la vista. Me senté en la oscuridad con la pistola en una mano y el purificador de agua en la otra. La sed era un fuego en mi garganta, pero el miedo a hacer ruido al beber era más fuerte. La noche del pantano cobró vida a mi alrededor, una sinfonía de croares, zumbidos y chirridos. Pero esta vez mi oído filtraba esos sonidos buscando el silencio que había debajo, la nota discordante en la melodía. Pasaron las horas. La luna proyectaba astillas de luz plateada a través del dosel de hojas, y entonces lo oí, un chapoteo, suave, casi imperceptible. No era el salto de un pez ni el movimiento de un caimán. Era un sonido deliberado, el sonido de un peso desplazando el agua con cuidado. Mi cuerpo se convirtió en una estatua de hielo. Cada músculo se tensó hasta el punto de doler. Contuve la respiración, mi pecho ardía por la falta de aire. El sonido no se repitió. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Estaba cargado de presencia. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que algo estaba ahí fuera, en el agua, a pocos metros de mi escondite.
escuchando, quizás incluso observando. Pasé el resto de la noche en ese estado de parálisis aterrorizada. No me moví, no respiré más de lo estrictamente necesario. Escuché el sonido de mi propia sangre bombeando en mis oídos, un tambor frenético que temía que pudiera oírse en el exterior. Imaginé una figura pálida y alargada de pie en el agua, con la cabeza inclinada, discerniendo mi olor, mi calor, mi miedo en el aire nocturno. La noche no terminó nunca. Fue una eternidad en la que fui una presa acorralada en su madriguera. Cuando los primeros y tímidos rayos de luz grisácea se filtraron a través de las hojas, el terror dio paso a un agotamiento tan profundo que me sentí hueco. Esperé una hora más hasta que el sol estuvo más alto antes de atreverme a moverme. Cada músculo gritó en protesta. Con una lentitud infinita, empujé el bote fuera de las raíces. El canal estaba vacío. La superficie del agua estaba tranquila, como un espejo. No había huellas. No había señales de que algo hubiera estado allí, pero yo lo sabía. La ausencia de pruebas era en sí misma la prueba más aterradora de todas. No comí, no podía. Remé con una energía nacida del pánico, siguiendo las últimas indicaciones del mapa de Elara. Ya no me detenía a escuchar. Mi único objetivo era llegar a la estación, encontrar lo que tuviera que encontrar y largarme de allí. El pantano había dejado de ser un lugar para esconderse. Se había convertido en la boca del monstruo, y yo estaba remando directamente hacia sus fauces. Vi la estación de radio a media mañana. Incluso desde la distancia supe que algo iba terriblemente mal. La torre de metal no se erguía recta y orgullosa como la de Elara. Estaba doblada por la mitad, como si una mano gigante la hubiera retorcido. La estructura de bloques de hormigón en su base estaba rota. Una de las paredes se había derrumbado hacia adentro, dejando un agujero oscuro y boquiabierto. Mi corazón se hundió. La esperanza, por pequeña que fuera, de encontrar a otro superviviente, de encontrar respuestas fáciles, se evaporó. Esto no era una avería del equipo. Esto había sido un ataque de una fuerza increíble. Oculté el bote, esta vez con una prisa febril, y me abrí paso a través del agua hasta la plataforma de hormigón destrozada. El zumbido del generador estaba ausente. Aquí, el silencio era absoluto y pesado como en una tumba. Subí a la plataforma, con la pistola en la mano, el martillo amartillado. Trozos de hormigón y cables retorcidos cubrían el suelo. Me acerqué al agujero en la pared. El interior de la estación era un caos de destrucción. Los equipos de radio habían sido arrancados de sus soportes y destrozados. Los papeles y los manuales estaban esparcidos por el suelo, empapados y cubiertos de moho. Entré con cautela. Mis botas crujían sobre los cristales rotos. El aire estaba viciado, olía a ozono quemado y a humedad estancada. Era evidente que quienquiera que hubiera estado aquí había sido tomado por sorpresa. Una taza de café volcada yacía junto a una silla rota, una mancha oscura y permanente en el suelo de baldosas. No había sangre. Al igual que con los barcos de los otros supervivientes, no había señales de lucha. Busqué cualquier cosa que pudiera servir. Un registro, una nota, un diario. Pero todo estaba destrozado, ilegible. La violencia del ataque había sido total, como si su objetivo no fuera solo matar, sino erradicar cualquier rastro de información, cualquier vestigio de la persona que había estado aquí. Sentí una oleada de desesperación. Había arriesgado mi vida para llegar aquí, y no había encontrado nada. Estaba a punto de irme cuando mi pie tropezó con algo metálico bajo un montón de papeles mojados. Me agaché y lo recogí. Era un panel de acceso de un equipo de radio arrancado de sus goznes, y en su superficie alguien había arañado un mensaje. Las letras eran irregulares, frenéticas, grabadas con la punta de un cuchillo o un destornillador. 2 palabras: no muertos. Me quedé mirando las palabras, mi cerebro luchando por procesar su significado. No muertos. No era una advertencia sobre los zombies. Era una declaración, una definición. Ellos mismos se estaban definiendo, separando su identidad de la de las criaturas lentas y sin mente. Era una prueba de conciencia, de inteligencia, de algo aterradoramente cercano a una identidad. Era la cosa más horrible que había visto desde que el mundo se acabó. Un ruido me hizo saltar, un suave crujido procedente de un armario de almacenamiento en la esquina. Levanté la pistola con el corazón en la garganta. Apunté al armario. Mi mano temblaba violentamente. ¿Quién está ahí?, susurré, mi voz temblorosa. No hubo respuesta. Di un paso, luego otro, hasta que estuve frente a la puerta del armario. Con un movimiento rápido, la abrí de una patada. Dentro no había nada. Nada excepto un pequeño reproductor de audio digital, de los que se usan para grabar notas, que se había caído de un estante y había activado el botón de reproducción. Una voz siseante y llena de estática salió del pequeño altavoz. Lo están derribando. No disparan, no. Están... Oh Dios, están en la pared. No es...
La grabación se cortó con un sonido de estática y un grito ahogado. El silencio que siguió fue más aterrador que el propio grito. Salí corriendo de esa estación. No miré atrás. Me zambullí en el agua y nadé hacia mi bote. El mensaje "no muertos" grabado a fuego en mi cerebro. Eran inteligentes, eran silenciosos, no se detenían ante el agua y ahora sabía que se comunicaban. Estaba completamente superado. El Ara y yo estábamos completamente superados. Toda la humanidad, si es que quedaba alguien, estaba superada. Remé como un hombre poseído. No me importaba el ruido, no me importaba el agotamiento, solo me importaba la distancia. Puse tantos kilómetros como pude entre yo y esa tumba silenciosa. Mi mente corría a la misma velocidad que mis brazos. Tenía que advertir a El Ara. Tenía que volver. La frágil alianza que habíamos formado era ahora la única esperanza que me quedaba en el mundo. Al caer la tarde me detuve. Estaba a kilómetros de distancia, en una parte del pantano que reconocí del mapa. Sabía que era un riesgo, pero tenía que hacerlo. Saqué la pequeña radio de El Ara. Mis manos temblaban mientras buscaba la frecuencia de emergencia que ella había marcado. Giré la manivela generando la energía suficiente para una transmisión corta. Apreté el botón de transmisión. El Ara, soy Luke, dije. Mi voz sonaba tensa y sin aliento. Estación Norte destruida. Repito, destruida. Encontré un mensaje. Tenemos que hablar. Solté el botón. La transmisión no había durado más de 5 segundos. Ahora solo quedaba esperar y rezar para que solo ella la hubiera oído. Esperé hasta el anochecer, escondido entre los juncos, antes de recibir una respuesta. No fue por la radio. Fue un único destello de luz desde el sur, muy lejos. Una señal de bengala, tal y como habíamos acordado que sería la señal de vuelve. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me hizo llorar. Estaba viva y me estaba esperando. El viaje de vuelta fue un borrón de esfuerzo y paranoia. Cada sombra era un enemigo, cada sonido una emboscada. Pero ahora tenía un destino, un faro que me guiaba a través de la oscuridad. Llegué a la estación de El Ara justo antes del amanecer. Mi cuerpo temblaba de agotamiento. La puerta se abrió antes de que llegara, y ella me ayudó a salir del agua, arrastrándome al interior como si fuera un náufrago. Le conté todo mientras ella me daba agua y una ración de comida que devoré sin saborear. Le hablé de la noche en vela, de la estación destruida, de la grabación y finalmente del mensaje en el panel de metal. Cuando pronuncié las palabras "no muertos", su rostro, normalmente una máscara de control, se contrajo en una mueca de puro horror. Sabía que había confirmado su peor temor. Se están organizando, susurró ella, más para sí misma que para mí. Están formando una colmena, una conciencia colectiva. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro por la pequeña habitación, su energía nerviosa llenando el espacio. No podemos quedarnos aquí. Saben de este lugar. Si encontraron la otra estación, encontrarán esta. Es solo cuestión de tiempo. ¿A dónde vamos a ir?, pregunté, la desesperación filtrándose en mi voz. No hay a dónde ir. Crearemos una distracción, dijo ella deteniéndose de repente. Sus ojos se fijaron en el mapa. Hay una antigua estación de bombeo a unos 10 kilómetros al oeste. Tiene su propio generador. Si podemos llegar allí, podemos montar un transmisor falso. Una señal fuerte y constante que los atraiga hacia el oeste, mientras nosotros escapamos hacia el sur. El plan era arriesgado, casi suicida, pero era mejor que esperar a morir. Yo lo haré, dije sin dudarlo. Montaré el faro. Tú mantén esta señal funcionando hasta el último minuto para que parezca real. El Ara asintió, una mirada de sombría determinación en sus ojos. Te daré una ventaja de 6 horas, dijo. Cuando la señal falsa se active, apagaré todo aquí y me moveré hacia el punto de encuentro que marcaremos. No me esperes. No te esperaré. Si uno de nosotros no llega, el otro sigue adelante. Pasamos la siguiente hora preparando el equipo. Un transmisor portátil, una batería de coche y un pequeño generador de gasolina. Era un equipo pesado y engorroso. El ruido del generador los atraerá, le advertí. Lo sé, respondió ella. Tienes que ser rápido. Conéctalo, enciéndelo y sal de ahí. No mires atrás. Me despedí de ella en la puerta. Esta vez no hubo palabras de ánimo, solo un silencioso intercambio de miradas que decía todo lo que necesitábamos saber. Ambos sabíamos que las posibilidades de que nos volviéramos a ver eran casi nulas. Me deslicé de nuevo en el agua, esta vez con una misión clara y un terror aún más claro. El viaje a la estación de bombeo fue el más tenso de mi vida. Cada metro ganado se sentía como 1 kilómetro. Finalmente la vi, una estructura de ladrillo oxidado que se alzaba sobre el agua, conectada a la orilla por una pasarela de metal corroído. Amarré el bote y subí el pesado equipo a la pasarela, pieza por pieza. El metal gemía bajo mi peso. Cada sonido era un grito en el silencio. Dentro, el lugar apestaba a moho y a aceite viejo. Trabajé con una rapidez frenética. Mis manos resbalaban por el sudor. Conecté el transmisor a la batería y luego la batería al generador.
Estaba a punto de tirar del cable de arranque cuando oí el sonido que había estado temiendo, el que me había perseguido en mis pesadillas. Mi aliento se heló en mi pecho. Estaba ahí fuera, en la oscuridad. Había sido demasiado lento, o ellos habían sido demasiado rápidos. Sabía que no podía esperar. Con un grito ahogado de esfuerzo y pánico, tiré del cable de arranque. El generador tosió, escupió humo y luego rugió, cobrando vida con un estruendo que destrozó el silencio de la noche. La luz del transmisor parpadeó, emitiendo su señal falsa. No esperé a ver si funcionaba. Salí corriendo de la estación de bombeo, salté a mi bote y remé como si mi vida dependiera de ello, porque así era. El rugido del generador me persiguió durante kilómetros, un faro de ruido que esperaba que estuviera trayendo a todos los monstruos del pantano, dándonos a Elara y a mí la oportunidad que necesitábamos. Llegué al punto de encuentro, una pequeña isla marcada en el mapa, al amanecer. Estaba exhausto. Cada fibra de mi ser vibraba por el miedo y el esfuerzo. Esperé. El sol subió más alto en el cielo. Elara no apareció. El miedo en mi estómago se convirtió en una piedra fría y pesada. Esperé hasta el mediodía, sabiendo que era una estupidez, sabiendo que estaba rompiendo nuestra promesa. Finalmente, con el corazón encogido, me acerqué a su estación. Desde la distancia vi que todo estaba en silencio. El generador estaba apagado. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué con una sensación de pavor. Encontré la estación vacía, tal y como ella la había dejado, y en la mesa junto al mapa había una nota. La letra de Elara era precisa, incluso en lo que debió de ser una escritura apresurada. El mensaje era corto y me heló hasta la médula. Decía: estaba hablando a través de la radio, justo antes de que me fuera. No una grabación en vivo. Se ha ido al sur. No me sigas. Me quedé mirando la nota, las palabras nadando ante mis ojos, hablando. No eran solo inteligentes. Eran comunicativos. Apagué el generador de la estación de bombeo a distancia con un dispositivo que Elara me había dado, y la repentina quietud fue ensordecedora. No me quedé mucho tiempo. Cogí lo que pude, comida, agua, y me fui. Volví por donde había venido. Un viaje largo y solitario de vuelta a la única casa que me quedaba. Y aquí estoy, de vuelta en mi pequeña cabaña de pesca, mi santuario. Pero ya no es seguro. Nada lo es. He reforzado las paredes. He creado nuevas alarmas, pero sé que es solo cuestión de tiempo. Mi vida ahora se rige por una sola regla, la más importante: el silencio absoluto. Cada crujido de la madera, cada gota de lluvia en el techo es un riesgo. He dejado de hablar, he dejado de hacer cualquier ruido que no sea absolutamente necesario para sobrevivir. Observo los patrones del agua, observo el comportamiento de los pájaros, pero sobre todo escucho el silencio. Busco las pausas, las interrupciones, porque me enseñaron una última y terrible lección. La única manera de sobrevivir ahora es permanecer en silencio, porque está escuchando,